Sí, profesora. Buenísimo, buenos días a los que no saludé hoy más tempranito, los que ingresaron después. La guía de trabajos prácticos de la unidad número 2 ya está disponible en el campus, ¿sí? Mientras voy abriendo, ustedes pueden bajar la guía, entonces comenzamos a trabajar. Bueno, fíjense, arrancamos entonces la parte práctica de la unidad número 2, que se llama Introducción a la Teoría General de los Sistemas. Ahí está. Bien, ¿cómo está formada esta guía? ¿Me escuchan bien, chicos, verdad? Ahí puse más fuerte mi volumen. Sí. Excelente, bien. ¿Cómo está formada, dijimos, esta guía? Por un lado, ¿sí? Volvemos a tener los escenarios, porque si hay algo que aprendimos o que estamos aprendiendo, es que todas las organizaciones se pueden analizar desde el punto de vista sistémico. Entonces ahora nuestros sistemas dejan de ser objetos o entes y vamos a trabajar con escenarios al igual que en la unidad número 1. Entonces, la primera parte de la guía se compone del escenario de Brizuela, luego del museo, el escenario del museo, y después viene el desarrollo, ¿sí?, de las actividades prácticas. Fíjense, esta guía está compuesta por dos partes. La primera parte se llama organización, ¿sí? Y ustedes la tienen marcada con color amarillo. Y la segunda parte se llama Introducción a la Administración. Entonces, esta unidad es como que la vamos a desglosar en dos partes. Por un lado, vamos a estudiar a la organización, qué es lo que pasa adentro y afuera. Es decir, en el ambiente interno y en el ambiente externo. En el ambiente interno, lo que vamos a tener son los subsistemas centrales, ¿sí?, los subsistemas que conforman o que están presentes en una organización, las características que se dan en todas las organizaciones como sistemas abiertos, y por otro lado, ya nos pasamos al ambiente externo, en donde nos encontramos con los factores del entorno. Los factores del entorno también es un tema que ustedes ya lo conocen y ya lo venían trabajando desde el cursillo de ingreso. Nada más que ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir profundizando cada uno, ¿sí?, de estos conceptos. Entonces dijimos, unidad 2 se forma de dos partes. La primera parte es la organización, la segunda parte, administración. Dentro de la primera parte, organización, dijimos, vamos a estudiar adentro, a través de las características de las organizaciones y los subsistemas centrales. Vamos a estudiar afuera, a ver, ¿sí?, a través de los factores del entorno. Y luego viene la segunda parte de esta unidad, que es la administración. A su vez, dentro de esta categoría, que es introducción a la administración, de nuevo se forma por 4 etapas o 4 pilares fundamentales. Estos pilares son, por un lado, la planificación, por otro lado tenemos la organización, luego la dirección y por último el control. ¿Estamos? Entonces, vamos a comenzar, ¿sí?, por la primer parte, la organización, ¿sí? Bien. Dentro de esta unidad, ¿sí?, el primer tema que vamos a desarrollar, correspondiente al estudio de la organización, se llama subsistemas centrales. Los subsistemas centrales son 3. ¿Se acuerdan? El subsistema administrativo, el subsistema técnico y el subsistema social. Esto ya lo vieron en teoría. A su vez,
Dentro de cada uno de estos subsistemas, nosotros nos vamos a encontrar con elementos, ¿sí?, que hacen o que identifican a la organización y que nos determinan a qué tipo de subsistema pertenece. Por ejemplo, ¿sí?, si yo tomo la definición o declaración del objetivo, ¿sí?, este subsistema, este elemento corresponde al subsistema administrativo, ¿sí? Si yo tomo el elemento plan o planificación, este corresponde al subsistema administrativo. Ahora, si yo digo, tomo a un empleado o a un individuo, este elemento ya deja de pertenecer al subsistema administrativo y pasamos directamente al subsistema social. Entonces, dentro de cada uno de estos subsistemas, ¿sí?, nosotros nos vamos a encontrar con elementos. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a tomar el texto, venimos a la guía de trabajos prácticos, ¿sí?, a la descripción del escenario 1. Recuerden que nosotros en clase trabajamos con el escenario número 1, de tarea nos queda el escenario número 2, y vamos a comenzar a leer, ¿sí?, el escenario, y vamos a tratar de identificar cada una de esas partes. Por ejemplo, ¿sí?, vamos a dar un ejemplito. Sí, yo ya lo tengo escrito, ¿sí?, al ejemplo, nada más lo vamos a activar. Ahí está. Ahí está. Bien. Por ejemplo, ¿sí?, cuando nosotros decimos fabricar y vender todo tipo de calzados, esta es la frase que corresponde o pertenece al elemento objetivo. Y el objetivo, ¿sí?, pertenece al subsistema administrativo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, van a abrir sus apuntes de teoría, ¿sí?, o sus cuadernos de teoría, y van a identificar todos los elementos que pertenecen a cada uno de los subsistemas. Luego, ¿sí?, vamos a ir al escenario y vamos a identificar frases que nos indiquen la presencia de los diferentes tipos de elementos. Por ejemplo, fíjense acá. Cada operario es encargado de procesar un lote. Tomé una al azar, cualquier frase. En este caso dice, cada operario es encargado de procesar un lote. Entonces, cada operario, la palabra operario hace referencia al elemento individuo del subsistema social. Ahora, encargado de procesar un lote, ¿sí?, ya deja de pertenecer al subsistema social porque me está indicando cuál es la función o qué tarea o actividad tiene este operario. Entonces, encargado de procesar un lote pertenece al subsistema administrativo y corresponde al elemento función. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entiende cómo lo tienen que trabajar? Entonces, me voy a la guía de trabajos prácticos, ¿sí?, escribo, ¿sí?, en este caso, vamos a insertar una fila, acá. Voy a poner entonces, dijimos, operario, vamos a activar, ahí, operario, dijimos, corresponde al elemento individuo, ¿sí?, y pertenece al subsistema
administrativo en este, al subsistema social en este caso. ¿Se entiende cómo tienen que trabajar, chicos? Vuelvo a insertar, ¿sí? Muchísimos ejemplos hay, ¿eh? Muchísimos. Acá dijimos que era encargado de, no me acuerdo cómo decía bien la frase, vamos a copiar la frase. Acá, encargado de procesar un lote. Encargado de procesar un lote, dijimos que esta era su función, ¿sí? Una de las funciones que tenía el operario, y dijimos que pertenecía al subsistema administrativo. Bien, ¿se entiende cómo tenemos que trabajar? ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Bueno, se van a encontrar con frases en donde podemos tener más de un ejemplo. No es que cada frase van a sacar un ejemplito nada más. Por cada frase pueden encontrar varios tipos de ejemplos diferentes, como por ejemplo este. Fíjense, el ingeniero Gauna y su socio no solo apuestan por una producción cada vez más variada y que dé respuesta a los intereses de la población, sino que buscan complementar ese objetivo con mayor eficiencia y competitividad sin dejar de lado la calidad. Entonces, fíjense en este caso puntual. Nosotros tenemos, por un lado, el ingeniero Gauna y su socio. El ingeniero me está dando la pauta de que estamos haciendo referencia al conocimiento técnico, que pertenece al subsistema técnico. Gauna y su socio es grupo, pertenece, el elemento es grupo y pertenece al subsistema social. Luego me indica cuál es, ¿sí? Fíjense, no solo apuestan por una producción cada vez más variada y que dé respuesta a los intereses de la población, pertenece al subsistema administrativo y estamos hablando del elemento objetivo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo ya lo tengo escrito a ese ejemplo, ¿sí? Fíjense acá. Vamos a activar el color de las letras, ¿sí? Como para ir un poquitito más rápido. Entonces, ingeniero, ¿sí? Para esta frase. Ingeniero, la que está pintada en color rosadito. Vamos a poner rosado para que ustedes se ubiquen. Hace referencia al conocimiento técnico y pertenece al subsistema técnico. Gauna y su socio, lo vamos a pintar de verde, hace referencia al elemento grupo y corresponde al subsistema social. Y por último, la frase en donde hace referencia a que ellos pretenden, digamos, una producción más variada, que dé respuesta a los intereses de la población y que además se complemente con mayor eficiencia y competitividad, es un objetivo y el subsistema es el administrativo. ¿Se entiende, chicos, cómo tienen que trabajar? ¿Queda claro? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Les voy a dar 10 minutitos para que trabajen con el texto, con el escenario número 1, que identifiquen frases, coloquen cuál es el elemento al cual hace referencia y a qué subsistema pertenece. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que trabajar?
Sí, profesora. Perfecto, chicos. 10 minutos entonces. Operarios, ¿qué es lo que te está pasando? Por un lado, estás hablando o haciendo referencia del individuo, pero por otro lado también podés hacer referencia al cargo, ¿no es cierto? Porque vos me estarías hablando del último nivel de la pirámide. Por ejemplo, si me decís el gerente de administración, hay gerente de administración, estás haciendo referencia al cargo, ¿no es cierto? Al puesto que ocupa. Entonces, en ese caso, el elemento sería cargo jerárquico y pertenece al subsistema administrativo. Cuando vos decís operarios, me podés hacer referencia al grupo de personas, entonces pertenece al subsistema social, pero cuando vos haces referencia al puesto de trabajo, es decir, al maquinista, por ejemplo, al operario que se encarga de, no sé, empaquetar los productos, ¿sí? Cuando vos me haces referencia al puesto de trabajo, al cargo jerárquico en sí mismo, eso es subsistema administrativo. Entonces, en ese caso, es lo mismo que el ingeniero, que vos lo tenés ahí. Ingeniero hace referencia en este caso al conocimiento técnico. Pero ¿quién es el ingeniero? La persona, Gauna y su socio. Entonces ellos pertenecen al subsistema social. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Sí, profesora. Profe, Perfecto. tengo una consulta. ¿Sí? La producción de botas para nieve, ¿eso sería como elemento una función y subsistema Producción técnico? de botas de nieve, eso es todo el proceso productivo. Cuando haces referencia a toda la descripción del proceso productivo, eso sería subsistema técnico. Ok. Y yo tenía toda la oración, así la que se... Cuando es muy larga la oración, porque no vas a transmitir ni copiar todo el fragmento entero de la guía, ¿no es cierto? Puedes iniciar la frase en donde comienza el proceso, le pones punto suspensivo y pones la última parte de finalización del proceso.
Sí, sí, lo que pasa es que solo aparecía esa parte y la otra la tomé como algo administrativo, porque dice planificó además incrementar la oferta de diversos tipos de calzados, Perfecto. incorporando la producción de botas de nieve. Después Bien, puse plan y subsistema administrativo. excelente. Sí, ya vamos a controlar. Esperemos unos minutos Gracias. más que todos sus compañeros terminen y ya controlamos entre todos. Bien, Profe, muy dijo el bien. compañero de lo último de plan, ¿no podría contar como estrategia también? Sí, 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 es un plan. Ahora, justamente en la próxima clase, van a dar planificación y van a aprender que planes hay diferentes tipos. Van a tener planes estratégicos, planes tácticos, planes operativos, a lo mismo que la definición de objetivos. Se van a encontrar con objetivos estratégicos, objetivos tácticos, objetivos operativos, que se dan según el nivel organizacional en donde estemos parados, posicionados dentro de la organización. Pero ese tema lo vamos a ver en la clase que viene. Por ahora que me digan estrategia está bien o plan está bien, ¿sí? Maquinaria se dan un conjunto de tareas: colocar el rollo, calibrar la máquina, prender la máquina, apagar la máquina. ¿Se entiende? Eso lo van a ir aprendiendo a medida que van transcurriendo, ¿no es cierto?, el dictado de las clases. Bien, gracias. Bueno, de nada. Bueno, ¿terminaron todos ya para poder controlar? ¿Ya podemos controlar? Cinco minutos más, profe, por favor. 5 minutitos más. Bueno, Para- 5 minutitos más. Ay. Bueno, profe. Bien. Bueno, ahora sí. ¿Quién me quiere leer? ¿Mm? Yo puse varias, profe. Bueno, a ver, ¿quién quiere compartir pantalla, leer, escribir en el chat? Ahí comparto, no sé si me escucha. Sí. Comparto nomás. Bueno, ¿me querés leer? Bueno, primero puse, leo toda la oración que saqué del el fragmento de oración. Ese mismo año planificó además incrementar la oferta de diversos tipos de calzados, incorporando la producción de botas de nieve.
lo cual significó un aumento del 20% de la facturación por exportación a los países nórdicos durante dicho año. De ahí tomé una producción cada vez más variada y que da una respuesta a los intereses de la población, sino que buscan complementar ese objetivo con mayor eficiencia. No, perdón, ese no era, era este. Planificó... Ese es el ejemplo que ya lo vimos, sí, que lo tenés ahí sí, en la anoté. pantalla, sería porque pizarrón, bueno. Sí, este abajo pues. Bien. Planificación del incremento de la oferta de diversos tipos de calzados, incorporando la producción de botas para nieve. Le puse elemento, plan, / estrategia, subsistema administrativo. Muy bien. Pues otra frase, producción de botas para nieve, proceso productivo, subsistema técnico. Muy bien. Después otra oración que dice, el operario al final de cada mes presenta los cupones al responsable de sección. Este se encarga de contabilizar y clasificar los cupones de acuerdo a cada operario. Luego genera una planilla con el detalle consolidado de producción. Esta planilla es enviada a la gerencia de producción, donde Perfecto. se aprueba dicha consolidación. Todo eso, ahí va punto suspensivo, ¿sí? Eso que acabas de leer, ¿sí? Forma parte de un circuito o un procedimiento de tipo administrativo, porque hace referencia a que el empleado todos los días tiene que marcar, tiene que escribir, completar la planilla. Entonces eso no forma parte del proceso técnico. Eso forma parte de un proceso o procedimiento administrativo en este caso. Entonces corresponde al subsistema administrativo. Ok. Yo lo separé eso en varias partes, por decirlo así. Tomé, por ejemplo, al operario y al responsable de sección, y eso los puse como individuo y subsistema social. Y después lo que sería una de las funciones o procesos que hace el operario y que presenta los cupones, ese lo puse como elemento función. O también la parte en la que habla del responsable de sección, No. que dice que se encarga de... No, a ver, inicia de nuevo la frase, a ver. El operario al final de cada mes presenta... Bueno, el operario, ahí ya tenés, ¿sí? Por un lado, lo podés tomar como individuo, subsistema social, también lo podés tomar como cargo jerárquico, subsistema administrativo, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, después, ahí ya tenés dos elementos, después, seguí leyendo. Al final de cada mes presenta los cupones al responsable de sección. Listo, hasta ahí tenés, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el operario todos los meses? Presenta los cupones. Excelente, entonces eso corresponde al subsistema administrativo y en este caso forma parte de una de las actividades o tareas que tiene el operario. Listo, se terminó la frase, se terminó el ejemplo. No hace falta que escribas todo el texto o todo el párrafo, porque la idea es identificar justamente los elementos que correspondan al subsistema, a cada subsistema. Sí, o sea, yo hice justamente eso, tipo, pegué todo el texto debajo y fui separando en partes lo que es cada cosa. Excelente, sí. Bueno, pero ahí, a partir de ahí que completa la planilla, todo eso forma parte de un proceso administrativo, es decir, toda esa frase es un conjunto de actividades que tiene que hacer ese operario para que le paguen las horas extras. Sí. Entonces, toda la frase completa, por eso les dije recién, ahí cuando vos decís completa la planilla, punto suspensivo, terminás la frase y ese sería el elemento procedimiento administrativo, corresponde al subsistema administrativo. Okay. Y si yo tenía una duda, que era que si me decía la gerencia de administración, ¿qué podría ir? Gerencia de producción, perdón. Ahí sería elemento, lo puedo tomar como una función o tarea o un grupo. Cuando me dice, ¿Para cuál? Hay una parte en la que dice la gerencia de producción. Eso como que lo gerencia de producción, estás haciendo referencia a la jerarquía. Ah, ok. Entonces jerarquía
al nivel jerárquico en realidad, o jerarquía lo mismo, subsistema administrativo. Ah, ok. No tenían claro qué elemento sería, cómo se denominaría el elemento. Gracias. De nada. Cuando vos decís, por ejemplo, el área de producción, el elemento ahí es organigrama o puede ser estructura organizativa. O cuando decís el área de sistema, siempre que ustedes mencionan las áreas, están haciendo referencia ahí a la estructura de la organización, porque me están diciendo cómo se conforma. Entonces, el elemento es estructura de la organización y el subsistema es el administrativo. Bien. Okay. A ver, ¿se entendió? Sí. Bueno, voy a leer un poquito el chat. En el caso del individuo no puede ser profesor, sí, ya lo vimos, ya está aclarado. Me dice, es enviado a la gerencia de producción y tomo solo la gerencia de producción, eso sería función. Bueno, ahí recién también aclaré esto, gerencia de producción, en este caso hacen referencia a la jerarquía, ¿sí? Porque están hablando de la gerencia de producción, corresponde al subsistema administrativo, correcto. Si hablan del área de producción, hace referencia al elemento estructura organizativa y también corresponde al subsistema administrativo. Bien, la otra, Matías escribe, funcionamiento defectuoso de uno de los inyectores de tinta de la máquina de estampado, subsistema técnico, elemento máquina, excelente Matías, muy bien. Bueno, Pablo Miranda escribe, cuando el señor Julio Cabrera decide formar manufactura de calzado, elemento meta, subsistema social. Bueno, en este caso, Pablo, ¿sí? Acá tenés señor Julio Cabrera, ¿sí? Estoy leyendo el chat, el ejemplo que escribió Miranda Pablo, ¿sí? Para que todos se ubiquen, chicos. Bueno, en la frase que escribió el compañero, el señor Julio Cabrera, individuo, subsistema social. Bueno, en esa frase tenemos dos. Ahí dice que, o está escrito que decide formar la manufactura de calzado. Esa meta es una meta individual. Ojo con eso, porque cuando nosotros tenemos definiciones de objetivos o metas, una cosa es el objetivo de la empresa o el objetivo de la organización que corresponde al subsistema administrativo, y otra cosa es el objetivo de la persona o la meta individual del individuo o la meta de la persona que corresponde al subsistema social. Perfecto. Bien, está bien. Bueno, después tenemos el sector de fabricación, se presentaron fallas en el proceso de estampado, proceso de retroalimentación. A ver, Virginia, eso lo vimos en la unidad número 1 y es un componente básico de los sistemas. En este caso es proceso técnico. Virginia Pescarolo, corregí por favor. El subsistema es técnico, el proceso es técnico. Bien, a ver, el encargado de depósito es el único responsable por el ingreso y egreso, el elemento es la función, subsistema administrativo está bien. La otra, en el sector de fabricación se presentan fallas en el proceso, ya lo vimos, subsistema técnico, proceso, la participación en ferias de calzado en las importantes ciudades puede ser cultura o clima, no, eso no es nada. Castro Mauricio, cuando haces referencia, la participación, eso dice que la organización participa en ferias de calzados, nada más, pero no hace referencia ni a la cultura ni al clima organizacional, porque, por ejemplo, el clima organizacional es el ambiente de trabajo. Si el ambiente de trabajo es agradable, desagradable, si se llevan bien los compañeros, si se llevan mal, si hay egoísmo, envidia, odio, si hay amistad, compañerismo. Y la cultura organizacional hace referencia, por ejemplo, a que son las costumbres y tradiciones que se dan en la empresa o en la compañía o en la organización, como por ejemplo, cada vez que cumple año un empleado, ¿sí? Ese empleado festeja trayendo factura, por ejemplo, forma parte de la cultura de la organización. Otro ejemplo, forma parte de la cultura festejar a fin de año los logros que tuvo la compañía.
Son cosas diferentes. Bueno, Nelson, el gerente de recursos humanos, responsable de que cada empleado cumpla en tiempo y forma las funciones específicas, ¿sí? Bueno, pero ahí no me pusiste, Cristian, no me pusiste los elementos. Está bien la frase, acá tenés varios. Tenés Nelson individuo, gerente de recursos humanos, jerarquía, responsable, bla, bla, bla. Todo esto es función. Entonces, ahí tenés individuo, subsistema social. Gerente de recursos humanos, jerarquía, subsistema administrativo. Responsable de que cada empleado cumpla en tiempo y forma. Todo esto, función, elemento función, subsistema administrativo. Bueno. Para él es muy importante aprender cómo escuchar a los otros y prestar atención a lo que dicen. Valores, subsistema social está bien. De ahí saqué Nelson gerente. Bien, perfecto. Lo que pasa que claro, se me corrieron. Ahí estoy viendo la frase, gerente de recursos humanos. Función, subsistema, Lautaro, Judy. La frase, gerente de recursos humanos, ya lo dije como 5 veces mínimo, y si no lo dije más. El gerente de recursos humanos, el elemento no es acá función, sino que es jerarquía. Corrijan eso, chicos, Bien, perfecto. ¿Alguna preguntita más hasta acá, chicos? ¿Alguna duda que les haya quedado? Para pasar al tema siguiente. Profe, yo tengo una duda. La administración, acá dice lo de administración, no estoy seguro. La administración, jerarquía. La administración no es jerarquía. Si vos me haces referencia al área de administración, dijimos estructura organizacional. ¿Profe? ¿Sí? Ok. Perdón, yo puse como frase... termino la frase, perdón. No, ok. Termino de leer este ejemplo. Dale. La administración, entonces, jerarquía dijimos que no es. Cuando yo hablo de administración, es el área, ¿sí? Proceso administrativo está a cargo del gerente. No, esto está todo mal. Santiago 10. A ver, ¿está Santiago 10? ¿Puede activar el micrófono o no? Sí, profe. Bueno, esto está mal, Santiago, ¿sí? Cuando vos hablas del área, no es jerarquía, es estructura organizativa del elemento, corresponde al subsistema administrativo, ¿sí? Cuando decís que está a cargo del gerente de producción, ¿qué es? El elemento es jerarquía o cargo jerárquico y forma parte del subsistema administrativo. Por eso no me cerraba por el tema de que dice que está a cargo del gerente de producción. No, bueno, pero justamente de eso es lo que estoy aclarando, Lo repetimos y vimos muchas veces. ¿Te quedó claro, Santiago? Sí, profe. Bueno, ¿alguien más que les haya quedado una duda, chicos? Porque tenemos que seguir el cronograma. Yo, profe. Sí. Yo en la frase puse, los operarios de las diferentes secciones para cobrar su salario deben presentar la planilla de labor completa al área de recursos humanos. Puse como elemento estructura formal y de su sistema administrativo. ¿Está bien? A ver, léeme de nuevo. Los operarios de las diferentes secciones para cobrar su salario deben presentar la planilla de labor completa al área de recursos humanos. Bueno, ahí... Estructura formal. Ahí está bien, ahí tenés varios elementos. Ahí lo que vos tenés que destacar para que sea estructura, diferentes secciones y área de recursos humanos. O sea, empleados de diferentes secciones presentan el informe a recursos humanos, nada más. Porque si vos pones toda la frase completa, claro. Ahí tenés muchos elementos más que identificar. Ok. Es como que tu ejemplo, tu frase es muy grande y me estás identificando un solo elemento. Y en realidad hay muchos más. Claro, los operarios también. Tenés los operarios, tenés actividad del operario, o sea, tenés estructura. Ahí ya tenés 3 elementos en esta pequeña frase.
Ok, claro. Tengo que Bien. entonces sacar, acá ya se puede hacer 3 ejemplos. Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguna otra duda más? Profe, yo tengo una. Sí. ¿Cómo hacemos para diferenciar el elemento tarea que pertenece al subsistema técnico y el elemento función que pertenece al administrativo? ¿Cómo para diferenciarlos? No, cuando vos hablas del subsistema técnico, el proceso es técnico. El proceso o procedimiento o la regla o la tarea tiene que ser técnica. Si vos me decís completar una planilla, eso es administrativo. Claro, o sea, por ejemplo, si dice es quien escala y pasa los moldes a pieza de cartón, fibra o chapa, es una tarea, porque es técnico. Excelente, así es, vos lo dijiste. Sí, sí. No, pero, Bueno, y volviendo a ese ejemplo, mientras estoy hablando, estoy leyendo a su vez, le respondo a Miguel Torn, que tiene un error en lo que escribió en el chat, ¿sí? Cuando habla acá, supongo que se equivocó, cuando habla de máquina, ¿sí? La máquina, el pantógrafo, el elemento máquina sí, está excelente, pero el sí, profe, subsistema me es el equivoqué. técnico. Abajo lo Sí. corregí, sí, sí, me equivoqué después cuando Ah, lo leí. perfecto. Bien, 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 bien. Sí, perfecto. Bueno, chicos, si estamos, pasamos al siguiente tema. Bueno, entonces, le voy a ceder el micrófono a la profe Noelia. Entonces, ella continúa con el desarrollo de las características de las organizaciones como sistemas abiertos. Bueno, gracias, Patri. Buen día, chicos, para los que creo que no saludé. Bueno, Buenos como días, dijo profe. Patri, buen día. Vamos ahora a empezar con el siguiente tema, que son las características de las organizaciones como sistemas abiertos. Antes de compartir la pantalla, nada más como para hacer una revisión, de a ver que se acuerdan de lo que vieron en teoría. ¿Quién me cuenta un poquito qué son las características de las organizaciones como sistemas abiertos? ¿Cuáles son o cuáles se acuerdan haber visto? ¿Qué diferencia hay con las características que estudiamos en la unidad 1? A ver, ¿quién se anima a contarme así un poquito en general lo que vieron? ¿Nadie? ¿En qué se diferencian con las características que nosotros estudiamos en la unidad 1? La organización es un sistema social y está compuesto por la morfogénesis, que en los anteriores sistemas no todos lo tienen, solo los organizativos. Bien, bueno, esa es una gran diferencia, ¿sí? Antes estábamos estudiando las características comunes o que comparten todos los sistemas, cualquier tipo de sistema, desde un sistema mecánico a una organización, que también es un sistema, a un proceso, cualquier tipo de sistema tenía esas características que ya estudiamos. Ahora, como esta unidad, nosotros vamos a trabajar sobre las organizaciones, ahora nos interesa la particularidad de las organizaciones, ¿sí? Entonces ahí surgen otras características, como dijo su compañero, la morfogénesis, ¿sí? Acá yo ya las tengo marcaditas, comportamiento probabilístico, interdependencia de las partes, y la homeostasis que ya la conocemos de antes, ¿sí? Bien, ustedes en el apunte de teoría, si van y revisan o recuerdan, tienen más características, ¿sí? Tienen un listado con otras características que no las vamos a ver en la práctica, no las vamos a aplicar acá, pero las tienen que estudiar igualmente para la teoría. ¿Está? Nosotros en la práctica vamos a aplicar solamente estas 4. A ver, déjenme que estoy activando el chat. Bueno. ¿Estamos con eso? Esa es la diferencia. Ustedes en la teoría tienen más características, las tienen que estudiar, por supuesto, las tienen que entender y saber, pero en la práctica vamos a trabajar solo con estas, para poder aplicarlas.
Bien, la homeostasis. ¿Todos se acuerdan qué es la homeostasis? Sí, profe. ¿Sí? Alguien que me diga, que me cuente un poquito qué es o qué significa el comportamiento probabilístico de las organizaciones. ¿Qué recuerdan? ¿Qué les quedó? ¿Qué entendieron? ¿O no entendieron? Yo me acuerdo que era comportamiento probabilístico porque ante una misma condición o estímulo, el sistema organizativo va a responder de manera diferente y puede tener una o dos posibles respuestas por la probabilidad de ocurrencia, creo que era. Perfecto, sí, muy bien. Nada más que no es una o dos posibilidades, pueden ser varias, algunas veces serán dos, siempre más de una, por supuesto. ¿Sí? Es la variedad de las posibles respuestas que tiene el sistema ante una misma situación, ante una misma entrada o mismo estímulo. ¿Sí? Eso es el comportamiento probabilístico. ¿Cómo reacciona la organización frente a una situación? ¿Sí? Y eso a su vez me va a dar también una variedad de resultados posibles. Imagínense una organización que es un sistema sociotécnico muy complejo, que está sujeto a muchas variables internas, a variables externas, a factores del entorno, no siempre se va a comportar de la misma manera. Va a tener resultados variados, va a tener formas de reaccionar distintas ante cada situación, y todo eso es lo que representa el comportamiento probabilístico. ¿Sí? Bien, ¿quién me dice qué es la interdependencia de las partes o a qué le suena familiar? El nombre lo dice por sí solo, a ver si alguien se anima a explicar. La relación entre los subsistemas del sistema organizativo. Muy bien, sí, la relación entre las partes o los subsistemas de la organización, cómo se relacionan, qué intercambian y cómo dependen unos de otros para realizar sus funciones y para llevar a cumplir el objetivo de la organización. ¿Sí? Y si estamos hablando de la organización, ¿cuáles serían esas partes o esos subsistemas? El subsistema social, el subsistema técnico y el subsistema administrativo serían. Bien, a ver, eso sí, relacionado a lo que vieron recién con la profe, los subsistemas centrales y un enfoque de cómo estudiar a la organización. Pero cuando hablamos de las partes de la organización, los elementos de la organización, ¿cuáles son? Que ya lo vimos igual en la unidad 1 también. Las áreas, profe. Exacto, las áreas, los sectores que conforman organizativamente, ¿sí?, a una empresa, una institución, ¿sí?, a esa entidad organizativa. Profe, Sí, la interdependencia de las partes tiene que ver con el globalismo. exacto. Si leen la definición y ven lo que estábamos hablando, se darán cuenta que es muy similar a lo que estudiábamos antes como globalismo. Nada más que acá lo llamamos interdependencia de las partes y está únicamente relacionado a las partes de la organización. ¿Sí? Esa es la diferencia. Pero lo pueden pensar exactamente como lo veíamos ante el globalismo. Bien. ¿Y la morfogénesis? ¿Quién recuerda? Era la forma que tenía el sistema de adaptarse a algún cambio sin modificar su estructura o de modificar su estructura sin que afecte a su funcionamiento. Bien. ¿Sí? ¿Alguien recuerda algo más? Yo más o menos similar,
o sea, cambiar la estructura básica de nuestro sistema, por decirlo así, la forma de vincularse entre los elementos, de modo que quién se relaciona con quién a partir de la organización y la planificación, los cuales nos van a decir por qué y cómo se daría esa modificación, pero que aunque se modifiquen esas relaciones, los elementos siguen realizando sus actividades. Muy bien, perfecto, ¿sí? Es esa característica propia de las organizaciones de cambiar su forma, por eso morfogénesis, ¿no? De transformarse, de cambiar su estructura para adaptarse, para responder ante una situación, ¿sí? Es esa característica de, como decía, de cambiar su estructura. ¿Y qué implica cambiar la estructura? Ahí tenemos que recordar cómo se compone la estructura de una organización. Es las partes, ¿sí? Los elementos de la organización, que como decían son las áreas, los sectores, ¿sí? Y sus relaciones. Entonces, si yo cambio alguno de esos componentes y afecto esas relaciones, se está provocando una transformación, un cambio en la forma organizativa de esa empresa o esa organización, valga la redundancia. ¿Todos entienden, tienen claro lo que es la morfogénesis? Sí, profe. Sí. Otra cosa que le tienes que dar claro, que es un error común que suelen cometer, es cuando hablan de morfogénesis, ustedes tienen que pensar en la estructura organizativa, como esa estructura abstracta, esa estructura que ustedes la pueden plasmar, si lo quisieran, en un organigrama, ¿sí? Las partes componentes de la organización y las relaciones entre esas partes. Ahora, ¿qué pasa si la organización, no sé, construye una oficina nueva para el sector de ventas, pero el sector de ventas no cambia organizativamente? ¿Hay morfogénesis en ese caso? Si la empresa levanta, si construye una nueva oficina, el sector de ventas ahora se traslada a esa nueva oficina, ¿cambia la forma estructural de la organización? La forma No, estructural o sea que no. o sea que el concepto se refiere Yo creo que solo no. a la estructura, digamos, al cambio que pueda haber en la estructura organizacional. Exacto. La parte organizativa no cambia. Exactamente. Ustedes tienen que pensarlo desde la forma estructura organizativa, no estructura física, no una construcción física, no una distribución física, ¿sí? De la organización, porque eso es un error común, ¿sí? Eso no es morfogénesis. No importa si agrego una oficina, si quito una oficina, si tiro una pared, si construyo un segundo piso. Si la estructura organizativa de la organización, ¿sí?, no cambia, entonces no hay morfogénesis, ¿sí? Eso nada más quería aclarar porque es un error bastante común. Bueno, haciendo ese repaso, vamos a pasar sí ya a los ejercicios. El primer ejercicio es muy sencillo, tienen una frase o una situación y lo único que tienen que hacer es marcar o resaltar la característica correspondiente, ¿sí? Vamos con el primero. Si todos están leyendo, me indican a ver qué característica les parece que corresponde. Todos están leyendo, ¿no? Homeostasis creo que sería. Homeostasis. Sí, homeostasis. Bien, ¿alguien Está hablando de una autorregulación. Muy bien, sí. Una autorregulación que surge de algo interno, ¿sí? Se está buscando, en este caso, mantener, permitir que las máquinas, ¿sí?, trabajen correctamente. Es como un mantenimiento preventivo para evitar el desgaste, evitar inconvenientes. Entonces,
sin dudas tenemos que es homeostasis. ¿Sí? Muy bien. El siguiente. Yo no estoy seguro, pero marqué como si ninguna de las opciones. Bien, a ver quién más. Para mí también, profe, ninguna de las opciones. Para mí también, ninguna. Perfecto. Sí, no es nada de, no es ninguna, perdón, de las opciones que tenemos acá. Si lo pensamos un poquito más y transformáramos un poquito la frase, ¿qué podría ser? Podría ser si se modifica la frase como diciendo que en vez de aumentar la venta o podemos decir, no sé de qué forma, estabilizó la venta de calzados o la situación económica de la empresa, podría decirse que podría ser una homeostasis. Bien, no, o sea, ustedes tienen que recordar, la homeostasis siempre piénsenlo de manera interna, ¿sí? Equilibrio interno, siempre buscando la mejora interna. Acá si se dan cuenta estamos como ante un factor externo, ¿sí? Una situación externa, fuera del control de la organización. Si completáramos la frase, podríamos pensarlo como comportamiento probabilístico, a ver cómo reacciona la organización frente a, por ejemplo, la temporada del Día de las Madres. Si la decisión fue el lanzamiento de esa promoción y el resultado fue un aumento en las ventas, podríamos pensarlo como comportamiento probabilístico. Eso para que lo vayan como procesando nada más. ¿Se entiende? ¿Sí? No es algo que estaba completamente esperado, fue uno de los resultados posibles, entonces podría ser comportamiento probabilístico. Bien, el siguiente. Como comportamiento probabilístico. Exacto, sí, es como justo lo que les dije recién. En este caso, ¿sí? Fíjense que esta partecita, la expansión al mercado europeo, es el comportamiento de la organización, la decisión que se tomó, ¿sí? Y después tienen, bueno, el resultado que se obtuvo. Podría haber sido este resultado, podría haber sido otro completamente distinto, ¿sí? Entonces, comportamiento probabilístico. Bien, vamos a hacer el del escenario 2, porque esto es cortito, entonces lo hacemos en un ratito. Sí, pasamos ahora al museo. Fíjense la primera situación. ¿Qué les parece? ¿Podría ser homeostasis? Creo que es homeostasis o ninguna. Yo creo que sería, o sea, faltaría un poco de información para explicar por qué sería homeostasis, pero yo me quedo con que sería homeostasis igual. Yo también creo que es homeostasia. A ver, justo hablaron los dos juntos y no se alcanzó a escuchar. Pero sé que uno dijo ninguna y el otro homeostasis. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa con este ejemplo? Como hizo su compañero, le falta un poquito más de información para que nosotros podamos determinar si es homeostasis o no. ¿Por qué? Porque solamente me dice que se adquirió el software, ¿sí? No tengo información sobre el resultado, no sé si fue para reemplazar
algún proceso o reemplazar algún software, no sé si fue para mejorarlo. No sé tampoco si la adquisición del software mejoró, por ejemplo, la organización o la ubicación de este caso del patrimonio cultural. ¿Sí? Entonces, me falta esa información para determinar que sea homeostasis. Así como está planteada, no me dice nada. ¿Sí? Entonces, es correcto, no sería ninguna de las opciones porque no tengo información suficiente para determinar que sea homeostasis. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí, no? Sí, profe. Sí, profe. Con que al menos me conteste uno, yo sé que no estoy hablando sola. ¿Sí? Bueno, vamos con el siguiente. ¿Eso podría ser homeostasis, profe? A ver. Todos piensan lo mismo, alguien piensa diferente. Yo lo tomaría como... Sí, yo creo que puede ser homeostasis. Yo creo que sería homeostasis sin interdependencia entre partes. ¿Todos están de acuerdo? Yo creería que es comportamiento probabilístico. Bien, No estoy a ver. seguro. Los que me dijeron homeostasis, si se animan a explicar por qué, y el que dijo comportamiento probabilístico, a ver si se anima a explicar por qué. Yo lo tomaría como comportamiento probabilístico porque está sujeto al estímulo, porque, a ver, ¿de qué manera lo podría decir? Porque no lo tomaría como un proceso de autorregulación del mismo sistema, sino que requiere de otro sistema externo, que sería el contratar el personal adecuado y es temporario. Muy bien. Muy sí, ahora que lo explica, sí creo que es comportamiento probabilístico. Porque bien. Puede o no puede decir contratar personal. Muy bien, sí, muy válida la argumentación, está perfecta. Y de los que comentaron homeostasis, a ver por qué, o si cambiaron de opinión, también por qué. Bueno. No sé hablar, ¿sí? No importa si está mal, yo quiero que ustedes hablen, que se animen a hablar, y ahora lo corregimos y nos ponemos de acuerdo. Sigan bueno, yo creo que puede ser homeostasis, más que nada porque es la capacidad que tiene el sistema de adaptarse y en este ejemplo nos dice que siempre el incremento de visitantes se da en época de vacaciones. Por ende, se da a entender de que con la cantidad de empleados que tienen no dan abasto en esa época. Entonces recurren a contratar más personal en ese momento, momentáneamente, para que sí puedan dar abasto con la cantidad de gente que hay, visitantes. Bien, también muy bien argumentado. ¿Y alguien había cambiado de opinión? Que dijo homeostasis, después cambió a comportamiento probabilístico. Sí, yo al principio pensé que era homeostasis porque, como dijo mi compañero, es tipo la forma de digamos, afrontar el problema. Pero también pienso que es probabilístico porque no es como que se autorregula el sistema a sí mismo. No sé si me explico. Yo te entiendo. Sí. Muy bien. Bueno,
muy bien, ambas fundamentaciones son completamente válidas, pero lo que voy a rescatar, que es lo correcto, es como decía su compañero, no recuerdo quién fue, si notan y analizan bien la situación, fíjense que, como decía él, está respondiendo ante una situación externa, ¿sí? Acá yo no sé si pasa siempre, si pasa una vez, si pasa de vez en cuando, de pocas vacaciones, sí. Pero puede ser esta época de vacaciones, pueden ser todas, puede ser a veces. Y es una situación externa, no depende exactamente de la organización, depende de un factor del entorno y lo vamos a ver después en el siguiente tema, en este caso los visitantes, ¿sí? Entre comillas, los clientes del museo. ¿Sí? Entonces está respondiendo ante esa situación. La solución es, bueno, la contratación temporal para cómo equilibrar esa situación. Eso hace que sea comportamiento probabilístico porque está reflejando cómo está respondiendo el museo en este caso ante esa situación. ¿Sí? Igualmente está muy bien planteada la forma de verlo como homeostasis, ¿sí? Pero homeostasis también siempre piénsenlo de esa manera interna, ¿sí? Esa autorregulación interna. Está bien la fundamentación del compañero, pero, digamos, lo que vamos a remarcar de esta situación es esa situación externa, ¿sí? Ese factor ante el que estoy respondiendo. ¿Queda claro? ¿Se entendió? ¿Alguien no está de acuerdo? No, profe, ¿se entendió todo? ¿Se entendió? Bien. Entonces, esas cositas ustedes presten atención cuando analizan una situación, una frase, y están en duda, porque a veces puede pasar de que pueda aparecer una u otra cosa, ahí como que vayan analizando un poquito más fino, a ver, ¿de qué me está hablando el ejemplo? ¿En qué está haciendo foco? ¿Qué es lo más importante del ejemplo, de la situación? Entonces ahí pueden identificar. Bien. Y vamos con el último. Esa es interdependencia entre las partes. Sí, sí, no hay duda. Es más, Chicos, vamos a esperar un momentito, ¿sí? A la profe Noé se le cortó la luz. Chicos, continúen realizando los ejercicios, si no, continuamos la clase conmigo, no se preocupen. Sí, estamos todos los docentes presentes. Se le habrá caído la conexión a la profe. Bueno, profe. Claro, chicos, no se preocupen. Si no, seguimos, vamos a esperar un ratito. Si no retoma la profe, continuamos conmigo, no se preocupen. ¿Sí? Mientras tanto... Por las dudas, te aviso. Sí, sí, Meli, dale, gracias. Sí. Mientras tanto, ¿sí? Revisen sus ejemplos
Como para ir cerrando este ejercicio. ¿Qué otras dudas tienen? Si alcanzaron a escribir en su carpeta, alcanzaron a identificar en el texto. ¿Quedó claro entonces las características de las organizaciones como sistemas abiertos? ¿Todos los criterios que les indicó la profe recién? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, perfecto. Vamos a compartir entonces. Mi pantalla. Acá. Bien. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo para cerrar el ejercicio de características de las organizaciones como sistemas abiertos? ¿Sí? Teníamos que completar el ejercicio, el punto B y el punto C. Dentro del punto B, ¿sí? Tienen que escribir o completar el cuadrado, ¿sí? Cada uno de estos cuadrados que tenemos acá, bueno, rectángulo en realidad, y el punto C tienen que buscar ejemplos que hagan referencia al comportamiento probabilístico, ejemplo a la interdependencia entre las partes, ejemplo de morfogénesis y de homeostasia. En el caso, chicos, que no encuentren esos ejemplos, o sea, que no encuentren la frase que evidencia cada una de estas características, ustedes tienen que dar esos ejemplos. ¿Estamos? Bien, a ver, vamos al punto B. Bueno, completen y ahora controlamos entre todos. Acá estoy si tienen dudas. Vayan completando entonces el ejercicio B y C. Sí, no. Yo voy por la tercera recién. Bueno, ¿y el resto cómo viene? Sí, también. Bueno, Ya casi. está. Bueno, les doy un par de minutitos más y después sí ya controlamos y si no lo hacemos entre todos. ¿Sí? Y el que ya completó, busque más ejemplos, así tienen más variedad.
Bueno, vamos a empezar a controlar, ¿sí? Para que no se nos vaya la hora. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Bueno, vamos con el ejercicio del cuadro que es más cortito. A ver cómo anduvieron, que identificar. La primera situación, ¿sí? El incremento del tipo de cambio a lo largo de 2019 ejerció una fuerte presión en el precio final del calzado en los meses de agosto, septiembre y octubre. ¿Qué pudieron identificar ahí? Yo puse como interdependencia entre partes, ¿Por qué? porque como incremento del tipo de cambio supuse yo que aumentó hubo inflación, entonces hizo que suba el precio del producto a finales de agosto, septiembre y octubre. Claro, pero esas partes ¿son internas o externas? Son externas, creo, sí. Ajá, y la interdependencia de las partes, ¿a qué hace referencia? Yo le puse comportamiento probabilístico. Claro, yo también. A ver. Y interdependencia de las partes no es, porque fíjate que está hablando completamente de situación externa, no tenés ni una referencia a los componentes de la organización, ¿sí? No hay relación entre los componentes de la organización, por eso no es interdependencia de las partes. ¿Sí? Eso corregí, por favor, porque está... No tiene nada que ver con la interdependencia de las partes. ¿Por qué? Porque la organización no tiene control sobre eso, no están actuando las partes componentes de la organización en esta situación. ¿Sí? Entonces, corrijamos eso. Ahora bien, comportamiento probabilístico. Sí, estoy ante una situación externa, sí, en este caso la variable económica, la inflación, no lo puedo controlar yo a eso, tengo que ver a ver cómo respondo, pero ¿cuál es el problema con esta situación que está planteada o esta frase? Me está diciendo cómo reaccionó la organización, qué resultado tuve. ¿Tengo información sobre eso? Entonces sería morfogénesis. No, o sea, no vamos a tirar por tirar las opciones, no vamos a hacer por descarte. Yo quiero que vayamos pensando cada una de las que me dicen, por qué, qué les parece, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, a ver qué opina cada uno, y después damos la respuesta correcta. ¿Sí? Profe, al decir que ejerció una fuerte presión sobre el precio final, ¿nos está dando datos acerca de cómo respondió la empresa? Y no explícitamente no sabemos cuál fue la reacción de la empresa. Sí, la presión es, a ver, obviamente, si hay inflación, si todo está aumentando, si se complica la situación económica, obviamente eso afecta los precios, afecta a las organizaciones. Pero acá yo no tengo información de la reacción, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, me dice que hay presión sobre los precios, pero no sabemos... Sí, escucho. No corresponde, sería entonces, profe, en este caso. Claro, si se fijan, no tengo como información suficiente, me falta algo en la frase que esté un poquito completa, me falta información para poder decir, esto es comportamiento probabilístico porque la organización decidió actuar de esta manera y no de otra, para responder ante la suba de precios o la inflación del país, ¿sí? Me dice que ejerció presión, pero yo no sé si subieron los precios, si trataron de mantenerlos, no tengo ese resultado, ¿se entiende? O sea que necesitamos saber qué cambió probabilísticamente y cómo actuó la organización. Sí, necesitan tener un poquito de información sobre cómo actuó, cómo respondió, cómo se comportó la organización ante esa situación, ¿sí?
Comportamiento probabilístico, sobre todo cuando ustedes por ahí escriben las frases, tienen que tener 3 componentes para que sea perfecto y completo el ejemplo. Tiene que tener la situación o el estímulo, ¿sí?, ante lo que está respondiendo, la reacción o el comportamiento de la organización ante esa situación, ¿sí?, y el resultado posible o los resultados posibles ante esa reacción. O bien describir posibilidades de reacción o de comportamiento ante esa situación. Por eso es probabilístico, porque no siempre va a ser de una sola manera y no hay una única opción o un único camino de acción para responder. ¿Sí? Entonces, acá nos falta ese poquito de información de saber, a ver, ¿qué hizo? ¿Cuáles eran las opciones, las alternativas de acción, de comportamiento, para responder en este caso a la inflación? Entonces acá, correcto sería poner no corresponde. Y no corresponde a ninguna de las características. Y pueden poner al lado, que les queda a ustedes como comentario, esta observación que les hice recién. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Pongan esa aclaración, esa justificación, porque también les sirve a ustedes, si en algún momento tienen alguna situación parecida, ¿sí?, les sirve a ustedes de forma de argumentar por qué no corresponde o qué les falta para que sea una opción u otra. Bien. El siguiente. Este es súper fácil. Interdependencia de las partes, ¿no? Exactamente. Así nomás. Es bien completo. ¿Sí? No hay dudas. Tengo el área de comercialización, el área de finanzas, y me dice claramente la coordinación, la comunicación que hay. Y fíjense que tienen un objetivo en común que es, bueno, en este caso, lanzar la nueva campaña. Entonces trabajan en conjunto. No hay dudas, no le pueden errar en eso. ¿Sí? Bien, vamos con el siguiente. Yo en esa pensé homeostasis, porque, bueno, trata de como autorregularse, pero no me gusta mucho. No te gusta, no es cuestión de que te guste o no te guste, es cuestión de que esté fundamentado, que esté bien fundamentado y que sea la opción correcta. ¿Sí? Yo también Sí. puse homeostasis, profe. Yo también. Bien, está bien, aunque no te guste, está bien homeostasis. ¿Sí? ¿Por qué? Pensé, primero que está dando una solución o una mejora, una solución, mejor dicho, a un problema identificado, sí, que es la falta de capacitación, nuevas tecnologías, tal. Está solucionando un problema interno, un problema que se identifica dentro de la organización y está dando solución o soporte, ¿sí?, para disminuir esa situación desfavorable o para mejorar esa situación. ¿Sí? Entonces, como decía su compañero, está tratando de autorregularse. Si yo identifiqué que a mi personal le falta capacitación, ¿sí?, en el uso de las nuevas tecnologías que tiene la empresa, ¿cómo soluciono eso? Oh, bueno, voy a plantear desde la Gerencia de Recursos Humanos un plan de capacitación, los voy a llevar a cabo, entonces esa personal ahora está capacitado, a la redundancia, para utilizar esas nuevas tecnologías. ¿Sí? Estoy autorregulando, estoy tratando de mantener el equilibrio, que el personal siga trabajando, ¿sí?, los procesos sigan funcionando. Entonces, homeostasis. Está bastante claro el ejemplo. Bien. ¿Y el siguiente? Es comportamiento probabilístico. Bien, a ver, ¿quién más?
Acá lo pueden puesto en el chat. Felipe, Tomás, también lo habían puesto como comportamiento. ¿Todos piensan lo mismo? ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Piensa distinto? Yo no sé hasta qué punto es eso comportamiento probabilístico o morfogénesis, porque, o sea, cierra un local, entonces eso altera un poco la estructura, pero lo Sí. cierra por, bueno, cuestiones probabilísticas. Sí, está bien. Sí, esta misma duda surgió ayer en el otro curso y para eso mismo está planteado el ejemplo. ¿Sí? Si nosotros lo leemos así la primera vez, en la primera impresión, decimos sin pensar mucho, es comportamiento probabilístico porque, bueno, hay una situación externa, reacciona y la decisión o el camino que se toma es cerrar, en este caso, el local. Está bien pensarlo de esa forma, pero ¿qué es lo más importante de este ejemplo? ¿En qué está puesto el foco? Es más, acá ya lo tengo remarcado porque lo remarqué ayer. ¿Sí? Está tratando la situación de llevarme a que yo me dé cuenta, ¿sí?, de que está cambiando la estructura organizativa al cerrar ese local. ¿Qué pasa si cierra ese local? ¿Sí? Ese punto de venta seguramente depende del área de ventas, ¿sí?, al igual que muchas otras sucursales o muchos otros locales comerciales. ¿Qué pasa? Ese local seguramente tiene un encargado o un gerente del punto de venta, tiene empleados, tiene funciones que se realizan, procesos que se realizan dentro de ese local, sectores, ¿sí? Es toda una pequeña unidad organizativa. ¿Qué pasa si yo cierro ese local? No existe más, se rompe esa relación entre el local, el área de ventas, entre los demás locales. ¿Se entiende? Cambia esa estructura, ahora ya no está. Por más que yo luego tal vez reubique, por ejemplo, el personal en otros locales, les asigne nuevas tareas, la estructura original está cambiando. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y entonces con cuál deberíamos quedarnos? Acá pongan morfogénesis y pongan esa aclaración. Ay, no puedo hablar y escribir al mismo tiempo. Pongan esa aclaración que les hice recién. ¿Sí? ¿Por qué es morfogénesis? Porque estaba haciendo evidencia de que al cerrar el local comercial estaba habiendo un cambio en la estructura organizativa. ¿Sí? Está bien, ese cierre se provoca porque una caída de ventas, bueno, ese local ya no se puede sostener. Pero lo importante acá es identificar el cambio en la estructura. ¿Sí? Profe, ¿sería comportamiento probabilístico en el caso de que no cerrara Sería comportamiento probabilístico si tal vez el ejemplo me dijera que una de las posibilidades de acción era el cierre del local, ¿sí? Como posibilidades o probabilidades de la reacción de la organización. ¿Sí? Ahí podría ser comportamiento probabilístico, pero acá ya está completamente determinado que, bueno, se cerró el local. ¿Sí? Claro. Comportamiento probabilístico podría decir, bueno, ante la significativa caída de las ventas, una de las opciones evaluadas es el cierre de la misma o la disminución del personal o la reubicación del local, como que me dé posibilidades. Ahí estaría claro que es comportamiento probabilístico. Esa pequeña descripción hace la diferencia. ¿Sí? Que me hable de las opciones, de las probabilidades o de las posibilidades de acción. Acá no hubo mucho que hacer,
ya se cerró, ¿sí? Y la estructura cambia, entonces, morfogénesis. ¿Sí? Claro, sí. Está bien. Pero está muy bien como ustedes lo plantean, porque esa es la idea de estos ejemplos que parezcan ambiguos, para que ustedes debatan, fundamenten, argumenten, y bueno, pues nos pongamos de acuerdo y damos la opción correcta, pero esa es la idea, que no se asusten. ¿Sí? Bueno, estamos con este, vamos al siguiente, que es un poquito más largo. Sí que pudieron identificar en el escenario para las características. Si lo tienen, lo pueden pegar en el chat y yo lo voy copiando. ¿Qué encontraron de comportamiento probabilístico o qué ejemplo propusieron? Vamos a Profe, mío, trabajar solo para Brizuela por ahora. El museo lo van a completar de tarea. ok, el mío no sé si está bien porque dudamos mucho acá en lo de probabilístico y el ejemplo ya lo había puesto antes, igual lo puse ahora. Bien, a ver, máximo, ¿no? Acá está. Sí. La devaluación del peso. Bien. Bueno, esto es lo que pasaba acá con el primer ejemplo, ¿sí? Claro, sí me di cuenta. Está dada la situación, está muy bien, pero tendríamos que completar. A ver, cómo Brizuela respondió o aprovechó o no aprovechó esa situación, y a ver qué hizo y qué resultado obtuvo, ¿sí? O cuáles eran las opciones. Claro. Por ejemplo, duplicó la producción o algo así. Claro, vamos a corregirlo, entonces ya les queda. ¿Sí? Por ejemplo, inventado, pero a partir de la situación. ¿Sí? Tenemos el contexto, ya lo tenemos. Ahora, podríamos decir, a ver, yo pongo opciones, pero podemos buscar otra palabra más adecuada. Evaluadas por Brizuela, ¿sí? Bueno, y ustedes pueden completar con, como decía su compañero, por ejemplo, bueno, no sé, pudo duplicar la producción de calzado, pudo, no sé, tener variedad de proveedores a menor precio, decidió comprar a nuevos proveedores, decidió invertir en otras regiones del país. Enumeren 2 o 3 opciones, ¿sí?, en la que Brizuela pudo haber respondido ante esta situación y ya les queda completo. Y si ponen el resultado, mejor, más completo. ¿Sí? Cuando ustedes redactan, que quede claro que hay más de una opción posible, más de un comportamiento posible, y bueno, y el resultado que se obtiene o que se prevé obtener de esa situación. ¿Sí? ¿Lo completan ustedes? Sí. Bien. Muy bien. Sí, a ver, Tomás. Muy bien. Está bien, sí. Dependiendo de la demanda, decide si comenzar, decidirá si aumentar la producción de las mismas, estableciendo un almacén más grande. Está bien. Me está dando la pauta de que esta es una de las posibilidades. Está bien. Si lo quieren completar y agregar otra más, está perfecto. A ver, ¿qué otro ejemplo pusieron? Bien, Pablo, sí. Esta puede ser una
puede ser un ejemplo válido, ¿sí? Está bien, está extraído del texto. Si lo quieren transformar, lo mismo. Pueden poner, una de las opciones fue trasladarse a la capital, otra opción evaluada fue expandir la planta local, y usan la imaginación y pongan más opciones. Pero así igual está bien. Perdón, Bien. esa frase también serviría para morfogénesis. Depende. Acá, fíjate, está diciendo que se traslada. Podríamos decir que ya no va a funcionar en Los Cocos, sino que se traslada a la ciudad capital. Entonces, ahí, si la estructura se mantiene igual, no hay morfogénesis. Sí, digo por que dice debido a su crecimiento. Es como Claro. que la empresa creció. Claro, pero no nos deja claro si creció, digamos, en tamaño de expansión física o si creció cambiando la estructura, creando nuevas áreas, nuevas funciones, nuevos sectores. Sí, eso es lo que no sabemos. Sí, a lo mejor organizativamente se mantiene igual, pero ahora trabaja en una planta más grande, entonces ahí no tenemos morfogénesis. ¿Sí? Tal vez contrata más empleados, pero las relaciones y las dependencias siguen siendo las mismas, entonces tampoco hay morfogénesis. ¿Sí? Sí. Todo eso Bien. no lo sabemos, así que no correspondería. Ahora, si tomas este ejemplo y lo transformas poniendo alguna de estas cosas, ahí puede ser. Bien, gracias. Muy bien. A ver, ¿qué más? A ver. Bueno. El ejemplo de Felipe, sí, estaría mal, Feli, ¿sabes por qué? Porque vos me estás hablando de algo que se está produciendo, particularmente en este sector, dentro de la organización, ¿sí? No hay referencia a un comportamiento en conjunto de toda la organización para resolver una situación, ¿sí? Cuando piensan en comportamiento probabilístico, piensen en la organización completa, como conjunto, como unidad organizativa, cómo responde a una situación. Esto es, digamos, un problema interno, un problema menor, y no sería comportamiento probabilístico. Profe, Sí, para que sea comportamiento probabilístico me faltó poner cómo responde la empresa. en realidad, para que sea comportamiento probabilístico, vos tenés que tener, como una situación que afecte a toda la organización, que tengan que responder como conjunto a esa situación, ¿sí? Acá el problema es como, muy focalizado a un área, a un proceso en particular, ¿sí? Pensalo de la manera en que, si falla la máquina de estampado, el proceso de estampado, para solucionar ese problema o responder ante ese problema, ¿quiénes van a estar involucrados? Seguramente los operarios, el jefe del sector, algún técnico, ¿sí? Y no hay muchas posibilidades de acción. Simplemente si falló, bueno, se repara la máquina, se realiza el proceso, se soluciona y se sigue trabajando, ¿sí? O bueno, se cambia la máquina. Pero no es la reacción de toda la organización ante ese problema. ¿Se entiende? Entonces, sí, entiendo. Entonces no me tengo que fijar en las áreas nomás, sino en toda la organización. Claro, vos tenés que ver cómo reacciona en conjunto, como la organización completa, ¿sí? Como en estos casos. Y Bueno, normalmente siempre es ante una situación compleja del entorno la que vos estás reaccionando. Muy bien. Bien. ¿Están los ejemplos de comportamiento probabilístico? ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Bueno, interdependencia de las partes.
ver. Voy a copiar el ejemplo de Tomás, que me parece que está bien. Transportación, yo le cambiaría el área de transporte, si lo quieren, transportación. Creo que existe, pero suena un poco raro. ¿Sí? O traslado, o como lo quieran llamar. Se encarga para que el área de producción pueda producir calzados y el área de producción se encarga de la elaboración de la planilla de stock. Bien, sí, por ahí podríamos mejorar un poquito la redacción, pero esas cosas que van a ir afinando con el tiempo, así que está bien, está marcada la relación entre las partes, así que está muy bien. Bien, ¿qué pasa con tu ejemplo máximo, el de administración? No corresponde a interdependencia de las partes porque vos me estás hablando de una relación jerárquica, ¿sí? Entonces, digamos, no está denotando como esa cooperación, esa coordinación entre las áreas. Cuando ustedes piensan en interdependencia de las partes, tienen que verlo como relaciones si fuesen horizontales o entre áreas que están al mismo nivel jerárquico, ¿sí? Y no en relaciones jerárquicas, ¿sí? Porque ahí sí o sí hay relación. Si un área depende de la otra, por naturaleza hay comunicación, hay coordinación, hay dependencia. Sí, en ese caso hay dependencia. Cuando hablamos de interdependencia de las partes, estamos viendo cómo se relacionan con las partes pares, digamos, ¿sí? De su alrededor que están al mismo nivel. Por eso es interdependencia, ver cómo dependen unas de las otras. Claro, claro. Cómo se relacionan, qué intercambian, ¿sí? Entonces, por eso no corresponde. Está bien, está bien. Cambio el ejemplo. Muy bien. Bien, Matías, sí, como el ejemplo que tienen planteado en el escenario. ¿Sí? Muy bien. Para que se distinga. Está bien el ejemplo, ¿sí? En ese caso es un proceso en el que intervienen los operarios, interviene el jefe del sector, interviene el de recursos humanos para hacer el pago de los salarios, que está muy bien. Claro, Malena, perdón, no vi tu ejemplo, pero es el mismo, así que está muy bien. Sí, igual lo voy a copiar porque es un poquito diferente. Está bien. Profe, una aclaración. Yo no me di cuenta y confundí Mama S.A. con Brizuelas. Bien, a ver, ¿quién está hablando? ¿Tomás? Tomás, en los ejemplos que yo di había puesto Mama S.A. Ahí hay que poner Brizuelas. Bien, bueno, sí, lo corregimos. O igual guardate el ejemplo para hacer la tarea, que es igual para el museo. ¿Sí? Ah, claro, le cambiaste el nombre. Bueno, sí, en este caso le cambiamos el nombre, no pasa nada. Bien, ¿estamos con interdependencia? Sí, claro, Agustín, es lo mismo. Ahí hay una relación de dependencia jerárquica, entonces no es ejemplo para interdependencia de las partes. ¿Sí? Entonces, relaciones y dependencias jerárquicas, no. Eso lo remarcan por ahí en algún lado. No corresponde como ejemplo para estos temas. ¿Sí? Bien, bueno, pasamos a morfogénesis. ¿Sí? Antes que se nos vaya la hora. A ver qué identificaron. A ver, ¿dónde están? Bien, a ver el ejemplo de Tomás. Este es el que decías. Bueno, le cambiamos el nombre. A ver. Copiar. Bien. Sí, es en realidad, me copiaste el ejemplo que di hoy, pero está bien, no hay problema. Sí, es morfogénesis, se cierra
esa sucursal, bueno, se reubica a los empleados, está bien. ¿Alguien más puso ejemplos? A ver. Junto. En ese caso, Matías, no está como explícito que haya morfogénesis, que haya algo cambiado, ¿sí? Es más bien como un estilo de organización, un estilo de llevar como el liderazgo, y no hace ninguna referencia a morfogénesis, ¿sí? Más bien te habla de capacitaciones, ¿no? Muy bien, Agustín. Muy bien, en este caso, adquirir esa empresa de tecnología abriría como una nueva línea de negocio que también hay que gestionar, ¿sí? Va a tener su propia estructura, entonces está bien identificarlo como morfogénesis. Muy bien. Bueno, pasamos al de homeostasia rapidito porque ustedes pues tienen clases. A ver, ¿dónde están los ejemplos? Bien, sí, Agustín. Muy bien. A ver si alguien más. Creo que nadie más puso ejemplo de homeostasis, ¿no? Si me estoy pasando alguno, díganme. A ver, el de Tomás. Claro, es el mismo. Sí, la capacitación. Las capacitaciones normalmente siempre son homeostasis porque vienen a responder ante una falta de entrenamiento, entonces está bien identificarlo como homeostasis. Bien, muy bien. Y en este ejemplo es como dar solución a un problema de entropía. Si se fijan, ¿sí? El funcionamiento defectuoso, el deterioramiento de la máquina es entropía y se soluciona equilibrándolo con una acción homeostásica. Está. Muy bien. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Se entendió? ¿Están de acuerdo con los ejemplos de sus compañeros? ¿A alguien le quedó alguna duda? Yo sí, profe, ¿cómo haríamos para identificar a la morfogénesis, así como nos estuvo explicando con los demás? ¿Cómo identificarla? Vos, para identificar la morfogénesis, tenés que tener, tiene que estar claro que hay alguna modificación o algún cambio en la estructura organizativa. ¿Qué implica esto? Crear un nuevo área, crear un nuevo sector, agregar una nueva dependencia o quitarla, ¿sí? Transformar esa estructura. Supongamos, por decirte, una empresa pequeña, ¿sí? Tiene concentrado todas sus actividades relacionadas a, por decir, ventas, administración, finanzas. Tal vez en un inicio las tengan agrupadas en un mismo departamento, en un mismo área. Al crecer un poquito más la organización, esas tareas se empiezan a separar, ¿sí? Entonces, supongamos, yo tenía originalmente el área de administración, con el crecimiento de la empresa, ahora eso se separa funcionalmente en ventas, en administración por otro lado, en finanzas por otro lado, y ahí hay una transformación, ¿sí? O bien que dos áreas separadas se fusionen y ahora trabajen como una misma unidad, eso también es morfogénesis, que se cambien relaciones, por ejemplo, relaciones de dependencia. Si un área dependía, un sector dependía de un área mayor, ahora yo lo cambio y hago que dependa de otro porque organizativamente me conviene que así sea. Todo eso me ayuda a identificar la morfogénesis. ¿Aclaré tu duda o te dejé peor? Eso era, profe, gracias. Sí. Bien, bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda?
¿No? ¿Estamos claros? Ninguna duda, profe. Bueno, perfecto. Bueno, para que sigan practicando, tienen de tarea el mismo ejercicio para el escenario del museo. Y también les va a quedar de tarea el ejercicio de factores del entorno, que ya lo vieron en la teoría. Traten de hacerlo, avancen lo que puedan, complétenlo, y la clase que viene vamos a controlar la tarea para el museo y la tarea de factores del entorno. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, chicos, entonces los liberamos. Hasta acá la clase. Nos vemos la clase que viene.